básicamente para poder soportar el peso que le transmite la articulación dorsal, que ya vimos en la facilidad de la base. Entonces, ¿qué tenemos que decir de esta articulación dorsal? Primero, que es una articulación sinovial que tipo inartrosis, de tipo esteroidea, que se encarga de unir la cintura pélvica con la porción libre del miembro inferior, más exactamente con el miembro del hueso dorsal. Entonces podemos ver acá y identificar varias estructuras. Tenemos el dorsal, tenemos el ¿cierto? Entonces, ahí tenemos que decir, ahora vamos a abrir un poco, que tenemos algunas superficies articulares que debemos reconocer. Primero, el acetábulo, ¿no? Si nosotros retiramos esta estructura fibrocartilaginosa, esta estructura que se encuentra acá, este rodete acetabular, nos encontramos con una estructura que ya conocemos, el acetábulo, ¿no? Que dijimos que se formaba por la unión de los tres huesos, ¿no? Por el ilium, por el isquio y por el isquio. Adelante, chicos. Otra superficie articular es la cabeza del fémur, ¿no es cierto? La cabeza del fémur. Muy bien. Dentro de la cabeza del fémur hay un ligamento cruzado, es el ligamento de la cabeza del fémur, que se encuentra cortado, ligamento de la cabeza del fémur. Entonces son algunas de las superficies articulares, ¿ya? ¿Qué estructura nos llama la atención? Lo más importante que nos llama la atención es este rodete glenoideo. De hecho, ese rodete glenoideo cumple o ese rodete acetabular, como también lo llaman, es una estructura fibrocartilaginosa que cumple una función de ampliar, ¿ya? El acetábulo, ¿ya? Ampliar esta cavidad. Este acetábulo derecho es muy pequeño y para nosotros evitar de que existan fracturas a ese nivel, que son fracturas muy frecuentes, de hecho, los casos clínicos que van a venir, ustedes también los pueden crear, sea como gusten o leerlos, es el típico adulto mayor de 80 años que cae y se fractura el cuello quirúrgico, ¿cierto? Es típico el caso clínico, ¿ya? Entonces, para evitar que haya esas fracturas, nosotros tenemos este rodete acetabular fibrocartilaginoso, ¿ya? Que eso va a generar que se amplíe la superficie articular del acetábulo y puede ingresar y puede encajar la cabeza del fémur, ¿ya? Entonces, nuevamente para los que han llegado tarde, estamos hablando de las articulaciones del miembro inferior. La articulación coxofemoral con sus superficies articulares, hemos dicho que es una articulación sinovial, tipo inartrosis, tipo esteroidea. ¿Qué tipo de movimientos hace? ¿Solamente flexión? Circunfusión, todos, ¿no? Este era un ejemplo típico de circunfusión. Muy bien, tiene superficies articulares importantes, que es la superficie articular del acetábulo, que se encuentra conformada por la unión de los tres huesos, ¿no? Dijimos, convergen los tres huesos, el ilium, el isquio y el pubis, y tenemos a la superficie articular de la cabeza propia del fémur, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta acá? A ver, una pregunta, en cuanto a la morfología de la cabeza del fémur, ¿cuál de las siguientes descripciones es anatómicamente correcta? Correcta, ¿representa exactamente la mitad de una esfera y carece de cartílagos? No, es una sinovial, ya descartada, ¿no? Porque tiene cartílagos, ¿no? Descartadísimo, ya. Es una superficie rugosa destinada totalmente a la inserción de los músculos rotadores. Miren, chicos, cuando hay una pregunta totalmente siempre, generalmente esa es la falsa, ¿ya? Esa es falsa, ¿no? Y tampoco es rugosa, hemos visto que es lisa, ¿no? Su radio promedio es de 40 a 50 milímetros en el adulto alzo, está cubierta de cartílago y alilo en toda su extensión, incluyendo la fobia. No, la fobia es esta estructura que se encuentra aquí. La fobia es esta estructura que se encuentra acá. Y justo es una estructura ya no articular, ¿ya? Entonces, la articulación coxofemoral se encuentra conformada por estructuras articulares no articulares, y esta es no articular, ¿ya? Adelante. No tiene, mire, este edificio conocido como fosa acetabular está, mire, prácticamente desnudo aquí. Entonces la respuesta correcta es una esfera que representa los 2/3 de la esfera y presenta la fosita de la cabeza en su cuadrante
fosita por donde sale un ligamento importante que dijimos que es el ligamento de la cabeza del fémur. Vamos a hablar un poquito de las superficies articulares. Entonces, redondeada, lisa, representa los 2/3 de una esfera, mide aproximadamente entre 20 a 25 milímetros en su radio. En el cuadrante inferior presenta una fosita, es la fosita de la cabeza femoral, cuya función es dar sensación a un ligamento intraarticular, el ligamento de la cabeza del fémur. Ahí tenemos el ligamento de la cabeza del fémur, la cabeza del fémur. Bueno, acá estamos replegando un poco los ligamentos blandos del papel adiposo, ¿no? En el estado fresco, entonces la cabeza del fémur se encuentra cubierta por cartílago articular, excepto en el tercio superior de la fóvea, o sea, acá, ¿no? Aquí no tiene cartílago articular, ¿no? En el tercio superior de la fóvea. La fobia viene del latín fobea, que significa trampa para cazar animales, ¿no? Tiene la palabra fobia. Está, ¿no? Entonces, en esta otra imagen podemos observar que aquí carece de cartílago articular. Habíamos hablado de otra superficie articular, chicos, que era, a ver, conceptos chicos un poco, que era el acetábulo, ¿ya? El acetábulo es esta cara articular. Si nosotros retiramos esta estructura de acá, que es el labro, ¿no? Si yo lo retiro, me queda la cara articular, el acetábulo con su fosa acetabular, ¿no? Si retiro esto, tenemos que retirar y me queda solamente la fosa acetabular. Pero esa fosa, como es muy pequeña, necesita de una estructura que es este rodete cotiloideo que recubre el borde de la cavidad acetabular, pero de forma incompleta, miren acá, de forma incompleta, no la llega a tapar totalmente, siendo cerrada por un ligamento que se denomina ligamento transverso. ¿Ya? Ese ligamento transverso va a ser importante porque por ahí vamos a ver que va a permitir el ingreso de estructuras importantes como son estructuras vasculares. Solamente para recordar cómo se forma el acetábulo, ¿ya? Este es el acetábulo al retirar